vamos a la interventricular. ¿Qué pasa en la tabicación ventricular? ¿Cuántos componentes tenemos? ¿De qué está formado el tabique? De 2 componentes, pero ¿cuáles? De una porción membranosa y una muscular. Exactamente. Una porción membranosa y una muscular. Entonces teníamos al tabique endocárdico. Esto sí, pero por supuesto que sí lo vimos en clase. El tabique se fusiona y deja aquí un colgajito. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Deja un colgajo. Entonces, ese colgajo del tabique endocárdico o almohadillas endocárdicas va a formar la porción membranosa del tabique interventricular. Y por otra parte, en las partes inferiores del corazón, tenemos que aquí hay miocardio, ¿no? La parte muscular o trabeculada del bulbus del ventrículo derecho, ¿quién lo forma? La porción trabeculada o muscular. Eso se los dimos así. ¿Y quién forma la porción trabeculada o muscular del ventrículo izquierdo? ¿Quién les da origen a estos? Derecho e izquierdo. El ventrículo primitivo. El ventrículo primitivo le da al ventrículo izquierdo, ¿no? La porción trabeculada. ¿Y al derecho? El bulbus cordis. Ajá, el bulbus cordis. Maravilloso. Entonces, estos dos van a formar la porción trabeculada o muscular y se van a juntar. Y entonces van a empezar a proliferar hacia arriba. Hacia arriba hasta encontrarse con quién. Con el tabique endocárdico. Ajá, con el tabique endocárdico y se van a fusionar, ¿no? Y entonces esta porción que creció por el bulbus cordis y el ventrículo primitivo, las partes musculares de los ventrículos, dará origen a qué parte del tabique interventricular. A la porción muscular. Pues a la porción muscular, ¿no? Facilito. Entonces, origen de la porción membranosa del tabique ventricular. Tabique endocárdico. El tabique endocárdico o cojinetes, almohadillas endocárdicas. Y origen de la porción muscular del tabique interventricular. Los ventrículos. Sí, los ventrículos, ¿no? La porción trabeculada de los ventrículos, o puede ser bien que digamos el miocardio de los ventrículos, el bulbus cordis junto con el ventrículo primitivo, todo depende cómo se los pregunten. Pero a fin de cuentas es la porción muscular de los ventrículos, ¿no? Entonces, todo bien con la tabicación interventricular. Es demasiado sencilla, siento yo. Ok. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces, veamos comunicación interventricular. ¿Cuáles opciones habrá para que no haya, para que haya una comunicación entre los ventrículos? Pues que haya un defecto membranoso o un defecto muscular, ¿no? Evidente. Entonces, en el defecto membranoso, lo que pasa es que no hubo ese colgajito del tabique endocárdico, ¿no? De los cojinetes. Esta porción que tenía que bajar del colgajo para fusionarse con la porción muscular, pues no apareció. No apareció y entonces nos va a dar una comunicación entre los ventrículos, ¿no? Y entonces, por el flujo de sangre que es más poderoso del lado izquierdo, ¿qué creen que vaya a tener este pacientito? Si le va a llegar más sangrita del lado derecho. ¿A futuro qué va a tener? ¿Hipertrofia? Hipertrofia del ventrículo derecho. Lo mismo. Entonces,
membranoso, pues porque el tabique o cojinete endocárdico no hizo su trabajo, ¿no? Básicamente, su culpa. Y ahora en la parte muscular, puede ser que del bulbus cordis y del ventrículo primitivo de plano no nazca nadie, y entonces pues va a quedar un agujero enorme, ¿no? Porque todo este espacio va a estar vacío, sin tabique, y entonces va a ser muy fácil que pase la sangre de izquierda a derecha, ¿sí o no? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Y puede ser que sí se desarrolle esta parte muscular, pero que se detenga ahí, a mitad de crecimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar un orificio, ¿no? Un orificio porque no hay manera en que el cojinete endocárdico y la porción muscular se unan, ¿no? Entonces, fue por defecto en el crecimiento de la parte muscular del tabique, ¿de acuerdo? Entonces, igual que las otras, va a haber mayor flujo hacia el ventrículo derecho y el pacientito va a acabar con hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, es lo mismo que en la comunicación interauricular. Va a seguir habiendo flujo correcto hacia la economía, hacia todo el sistema del cuerpo, y va a estar bien perfundido nuestro fetito. Por lo tanto, será una malformación cianógena o acianógena. Acianógena, ¿no? Entonces, pues bien, va a vivir contento hasta los 30, 40 años. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que tengamos un ventrículo único, un ventrículo común, o tengamos una aurícula común o aurícula única. En este caso, si no hay tabique en lo absoluto, ¿cómo creen que pase la sangre? ¿Se revuelve por completo? ¿Se va más oxigenada, menos oxigenada? ¿O cómo ven? Se revuelve. Se revuelve, ¿no? Por lo tanto, si hay comunicación, bueno, es que no sería comunicación interauricular, porque están de acuerdo que si no hay tabiques, si no hay formación de tabiques, pues no es un ventrículo único o una aurícula única, ¿no? Entonces, como no, en estos casos en que solo es una cavidad, pues se revuelve toda la sangre. Por lo tanto, se irá muy mezclada hacia la circulación periférica. Y entonces, ahora sí, serán malformaciones que causen cianosis o que no causen cianosis. Cianosis. Sí, van a causar cianosis, ¿no? Porque no está llegando correctamente oxigenada la sangre. Eso es en cuanto a tabicación auricular y ventricular y sus malformaciones. ¿Tienen alguna duda? Hola. No, ninguna. ¿No? Seguros. Bueno. Bueno, pues es de la cianosis, ¿no? No sé si la conocían, si no se las presento. Generalmente nosotros la ubicamos en los pacientitos en las zonas de la periferia. Y pues lo notamos generalmente en las uñas, porque pues son las partes más distales de las extremidades, y en los labios. Pues aquí tenemos un bebecito con cianosis que puede tener alguna malformación cardíaca, ¿no? Congénita. Entonces, ahí acabamos la tabicación ventricular y auricular, ¿no? Ahora nos falta saber la tabicación del troncocono. Ajá. El troncocono, ¿a quiénes van a dar origen? Miren, aquí está el tronco y aquí está el cono. ¿A quiénes dan origen? A la arteria pulmonar y la aorta y sus válvulas. Exactamente. A la aorta, a la pulmonar, sus válvulas y pues sus porciones de salida, ¿no? Básicamente. Entonces, en cuestiones de ubicación, estos que están aquí, ¿quiénes son? Los arcos aórticos. Los arcos aórticos, muy bien. Entonces, de la porción del tronco cono
se divide y entonces, ¿cómo se llaman estos vasos de aquí? Que se juntan luego en las partes dorsales para formar los arcos aórticos. Las aortas. Las aortas. Ventrales, ¿no? Y aquí está la porción dorsal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ventrales y dorsales. Entonces, el tronco cono, ya dijimos que va a dar origen a la pulmonar y a la aorta. Pero, no sé si leyeron un poco de eso o nada. O no han leído nada. Poquito. Algo le pasa al tronco cono. Bueno, se va a dividir, ¿no? Se va a dividir en una parte anterior y una parte posterior. Para formar, pues, una parte de la pulmonar y otra parte de la aorta, ¿no? Pero este tronco cono tiene que hacer un giro. ¿De cuántos grados es ese giro? Miren, aquí los tenemos. Primero, digamos, este es anterior, posterior. Y así queda. ¿De cuánto fue el giro? ¿De 180? Va a girar 180 grados, exactamente. Entonces, tenemos que está el tronco, el cono. El cono va a dar origen a los infundíbulos, ¿no? Y a las válvulas. Y el tronco, pues obviamente al tronco de los vasos. Entonces va a tener que hacer su giro de 180 grados, que si yo hago un cortecito, pues los vamos a ver así. Entonces, en la porción de hasta arriba, que es esta, que es el número 3, vamos a ver así los vasos, ¿no? Está la aorta por delante y está posterior la pulmonar, ¿no? Que si ustedes lo ven así, pues aquí claramente la aorta está por delante y la pulmonar está por detrás, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, luego hacemos un corte aquí en la parte 2 y las tenemos laterales, ¿no? Tenemos a la aorta del lado derecho y a la pulmonar del lado izquierdo, ¿sí o no? Aquí está derecha y aquí está izquierda. Sí. Sí, ¿no? Y al final, en esta parte 1, cambian de posición. La aorta se vuelve dorsal o posterior, porque aquí se ve la pulmonar que está anterior, ¿no? Y así hacen su giro de 180 grados. No es como un giro como intestinal, ¿no? Que todo gira, sino que cada porción del tronco, todo esto es el tronco, va a girar una pequeña porción para que entonces puedan hacer la vuelta y la aorta que venía anterior se pase a posterior y quede del lado izquierdo, y la pulmonar que venía posterior se vuelva anterior y quede del lado derecho. No sé si me expliqué o los revolví. O sí agarraron señal. Otra vez, por favor. Okay. Tenemos que este 3 es esta porción, ¿no? ¿Quién está anterior? ¿La aorta o la pulmonar? La aorta, ¿no? La pulmonar está posterior. Que si yo la corto aquí, así las vamos a ver. Está anterior la aorta y está posterior la pulmonar, ¿no? Entonces hace un giro. Aquí son 90 grados, ¿no? Hago un giro y entonces puedo ver a las dos, ¿no? De frente veo a ambas, tanto a la aorta como a la pulmonar. Entonces aquí tengo a la pulmonar derecha o izquierda. Ian, ¿la pulmonar está derecha o está izquierda? No sé, derecha. No, mira, ubícate, ubication. Aquí está el atrio derecho y aquí está el atrio izquierdo. En este nivel del 2, ¿la pulmonar está derecha o izquierda? Ninguna. Izquierda. Está izquierda, ¿no? Y entonces la aorta está derecha.
¿no? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Aquí fueron sus 90 grados. Y luego, en la parte 1, en la porción 1, si yo la corto, ¿quién está adelante? ¿La pulmonar o la aorta? La pulmonar. La pulmonar, ¿no? Ahí. Y entonces en la parte posterior está la aorta. Por eso hace un giro de 180 grados. Para que la aorta quede posterior al final y la pulmonar que estaba posterior quede anterior. ¿Sí o no? Sí, ya, ¿Sí? ya entendí, gracias. Toda esta parte Sí. es la del tronco. Pero luego esta parte del cono, pues va a ser lo mismo que la parte 1 del tronco, ¿no? En que tenemos anterior a la pulmonar y posterior a la aorta. Ajá. O sea, digamos que el cono no se mueve. El único que va a girar es la porción del tronco. ¿Para qué? Pues para que nos quede anterior la pulmonar en la porción de salida y posterior ya en el tronco, ¿no? Cuando se divide. Entonces, este es el giro que tienen que hacer. Y es gracias a que crece este tabique, ¿no? ¿Cómo creen que se llama el tabique? Si estás dividiendo a la aorta y a la pulmonar. Miren, véanlo en su librito. Ahí dice que aparece un tabique. Para dividir, era un gran vaso, ¿no? Porque era el troncocono, pero ese troncocono se tiene que dividir en partes simétricas. Gracias a este tabique, ¿cómo se llama? Acuérdense que en medicina a veces hablamos en rima. Entonces, si es un tabique que está separando a la aorta, aórtico pulmonar, ¿no? No está tan difícil, hombre. Entonces, este tabique aórtico pulmonar tiene que dividir con simetría a la aorta y a la pulmonar, ¿no? Para que sean unos vasos de igual calibre. Entonces, claro, la división o la tabicación aórtico pulmonar. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver las malformaciones. Aquí, en este, ¿qué pasó? No hay tabique, ¿no? No hay tabique, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo irá la sangre? ¿Mezclada? Va a ir mezclada, ¿no? Porque, pues, no hay tabique, llega a los ventrículos y entonces, pues, está mezclada, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría esta malformación? Podría ser un tronco común, por ejemplo. Sí, sí. Sí, ¿no? Un tronco común. Y entonces, por ejemplo, en este tronco común, ¿el paciente tendría cianosis o no? Sí, sí tendría cianosis. Sí, ¿no? Entonces, esta cursa con cianosis. Y aquí el tronco común es por defecto de ¿quién? En la formación. Ajá, en la formación del tabique aórtico pulmonar, ¿no? Maravilloso. Entonces, esa es la primera malformación. Ahora, en esta segunda, ¿qué ven? ¿Hubo una división simétrica o no? No. Entonces, aquí está una división asimétrica, ¿no? ¿Quién es el culpable? El tabique aórtico pulmonar. El tabique aórtico pulmonar. Pero esta malformación tiene un nombre debido a que la pulmonar tiene un calibre muy chiquito y la aorta está muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que se llame? Primero, la pulmonar chiquita. Pulmonar de pequeño calibre.
¿cómo se llamará? Atresia pulmonar. ¿Estenosis? Estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar. Muy bien. ¿Por qué estenosis? Pues porque tiene una luz pequeña, ¿no? Eso ya lo vimos en digestivo y en muchas cosas. Cuando hay una luz reducida, pues se llama estenosis, ¿no? Ahora, la aorta recibe un nombre por tener gran calibre. ¿Cómo se va a llamar? Yo lo encontré como cabalgamiento aórtico. Ajá, exactamente. Cabalgamiento aórtico. O puede ser que se llame, le encuentren también como yuxtaposición aórtica. Entonces, siempre van a ir juntas. ¿Por qué? Pues porque una está invadiendo más luz de la otra. Entonces, si juntan estas dos malformaciones, miren, se las voy a poner aquí, ¿no? Vamos a tener una pulmonar diminuta. Así, chiquitita. Y tenemos una aorta muy pronunciada. ¿Saben por qué se llama cabalgamiento aórtico? Porque la aorta está completamente hacia el ventrículo izquierdo o no. ¿Cómo la ven? Miren, aquí se va a formar la porción membranosa del tabique. Bueno, tal vez tenga que ponérselas un poquito más evidente, espérenme. Aquí está la pulmonar, ¿no? Que llega a ventrículo derecho. Y aquí está la aorta. Aquí está su porción de salida. ¿Cómo la ven? ¿Está en el ventrículo izquierdo o está a la mitad o qué onda? A la mitad. Está a la mitad. Entonces se llama cabalgamiento aórtico porque está cabalgando a ambos ventrículos, ¿no? Está a la mitad en la parte del tabique. Entonces, hay un síndrome. No, bueno, sí. Bueno, ahí hay una alteración cardíaca donde hay estenosis aórtica. Está la aorta cabalgada, el cabalgamiento aórtico. ¿Creen que si la aorta está cabalgando se vaya a poder fusionar el tabique interventricular? No. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, sería una comunicación interventricular, ¿no? Y entonces, si aquí está saliendo flujito para el izquierdo, pero también para el derecho, además de todo lo que pasa, ¿qué le va a pasar al ventrículo? Se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces tendremos hipertrofia del ventrículo derecho. Y estas 4 cosas en conjunto reciben un nombre. ¿Saben cómo se llama esa malformación? Es la Tetralogía de Fallot. Ajá, exactamente. Es la tetralogía de Fallot. Y entonces, como aquí hay sangre que se está yendo para acá y para acá, está aquí sí, para que vean, como la aorta no está bien en su lugar, no va a llegar suficiente flujo sanguíneo a la aorta. Entonces, ¿cómo creen que esté el pacientito? ¿Contento, rosado o triste a su lado? O sea, aquí no va sangre mezclada, pero sí se está yendo. Aquí sí está, sí está cabalgando, sí está entre ambos ventrículos, la aorta. ¿Cómo estará dividido en porcentajes? ¿Cuántos? Sí. 50-50. 50-50, ¿no?
Entonces, con el 50% de flujo, ¿será posible que haya una buena irrigación sanguínea para todo el cuerpo? No. Entonces, estará triste, ¿no? Triste nuestro pacientito, azul, con cianosis. Debido a que no le está llegando suficiente aporte. ¿Por qué? Porque se está yendo al ventrículo derecho y pues se va a hipertrofiar. Entonces, este conjunto de casualidades se llama tetralogía de Fallot. Okay. ¿Alguna duda con esta tetralogía de Fallot? No. ¿Por quién, si les preguntaran cuál fue la causa de que haya una tetralogía de Fallot, qué contestan ustedes? ¿Fue culpa de quién? ¿De la aorta? Pero ¿quién hizo que la aorta tuviera mayor calibre? El tabique. Ajá, entonces, si nos vamos a los orígenes, la culpa fue del tabique aórtico pulmonar, porque se tuvo una división asimétrica, ¿no? Le dio mayor luz a la aorta que a la pulmonar. Entonces, digamos que el origen de la tetralogía de Fallot es una división asimétrica del tabique aórtico pulmonar, ¿ok? ¿Entendido o no? Sí. Ok, entonces, la última malformación es que haya un giro, bueno, giran en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? De los 180 grados. Pero ¿qué pasa si hay un giro inverso? Por ejemplo, como aquí, como en este último esquemita. Giraron para acá, ahora los vasos. No, no es cierto. Este primer giro es en sentido horario, ¿no? Sí. No, olvídenlo. Desde el nacimiento estaban mal los vasos, estaban cambiados. ¿Cómo se llama esto? Que están cambiados y entonces la pulmonar, en vez de quedar anterior, queda posterior. Y la aorta, en vez de quedar posterior, queda anterior. ¿Transposición? Ajá. Se llama transposición de los grandes vasos. ¿Qué quiere decir? Pues que ya sea que en la división se hizo al revés o también puede ser por un giro inverso. Entonces, en esta transposición de grandes vasos, ¿quién quedará conectado al ventrículo derecho? La aorta. La aorta, ¿no? Y al ventrículo izquierdo, La pulmonar. la pulmonar, ¿no? Y entonces, ¿esta cardiopatía será cianógena o acianógena? Cianógena. Cianógena. Muy bien. Entonces, todas las malformaciones que da la división anómala del tabique aórtico pulmonar son cianógenas, porque la sangre va a ir mezclada o va a llegar menos sangre oxigenada a donde debe llegar, ¿no? Por ejemplo, en la transposición de grandes vasos, pues de plano no llega ni un poquito de sangre oxigenada. En la tetralogía de Fallot, pues llega, pero llega muy poquita, ¿no? No es suficiente para irrigar a todo. Y en el tronco común, pues está toda mezclada, ¿no? A saber cómo llega. Entonces, todos los pacientitos que tengan un defecto en el tronco cono nos van a resultar cianógenos, ¿no? ¿Entendido? Sí. Maravilloso.